¿Preparados para sufrir? ¿Preparados para soportar el dolor? Si la respuesta es sí, ¿están preparados para el show de Gabriel Incertis? El show de Gabriel Incertis. Sé que a la mayor parte de mi audiencia no le tengo que convencer de por qué Los Anillos de Poder es quizás el mayor fiasco televisivo de la historia. A día de hoy, a pesar de seguir siendo la serie más cara jamás hecha, incluso ajustando su presupuesto a inflación, no hay nada en ella que justifique su inversión. Su irrelevancia cultural es tal que no solo es sistemáticamente ignorada por los grandes premios u omitida del discurso mediático en la industria, sino que la mayoría de sitios especializados la ningunean en sus listas de mejores shows o la ponen en lugares muy bajos. Uno diría que con su inversión y la IP a la que pertenece no debería haber sido tan complicado que entrase en el ranking de las 25 mejores series de este primer cuarto de siglo, pero en la lista elaborada este año por la revista Vogue no aparece. Vale, aceptemos que en un cuarto de siglo hay demasiados serios competidores y podríamos estar siendo injustos con Los Anillos de Poder al pretender que figurase entre las 25 mejores series según una revista snob, pero ¿y entre las 50 mejores? Pues ahí está la lista de The Hollywood Reporter, esta vez sí, un medio especializado, publicada un año después del estreno de Los Anillos de Poder, con los mejores 50 shows del siglo XXI, y no, ni siquiera por esas. Vayamos pues a una escala temporal más modesta y, aprovechando que muchos sitios especializados elaboran sus listas al concluir el lustro, veamos cómo desempeña la serie en lo que llevamos de década de los 2020. Por ejemplo, en la lista publicada el mes pasado por Screen Rant de los 20 mejores shows de la década, Los Anillos de Poder directamente no figura, y eso que Screen Rant es un medio que suele batirle palmas a esta producción. De julio de este año es la lista de IndieWire con las mejores 50 series de la década hasta ahora. ¿Y adivináis qué? Ni rastro de Los Anillos de Poder. A Good Movie to Watch, un sitio de perfil más cinéfilo que elabora rankings de forma curada por criterios no algorítmicos, también publicó recientemente su lista de las mejores 100 series. Y tampoco. Y os juro que no estoy haciendo cherry picking, simplemente busqué en Google Best TV Shows 2020s y os estoy mostrando los sitios que me devuelve la búsqueda. Y quizá podríais pensar que estas listas tienden a omitir las series de nicho, pero no, en todas ellas hay fantasía o ciencia ficción. Por ejemplo, en la lista de las 10 series imperdibles de lo que va de década publicada por Collider, donde sale Andor, El Juego del Calamar, The Last of Us o Severance, tampoco figuran Los Anillos de Poder, ni en la lista de MovieWeb de las 10 series de la década que se volvieron clásicos instantáneos. Y vaya, sé que tengo mis sesgos, pero intento de verdad encontrar alguna lista que incluya Los Anillos de Poder entre las mejores series, y no hay manera. Me voy a un sitio más random, Comic Basics, con su lista de los mejores 50 shows de la década, y que no salga Los Anillos de Poder ya no es sorpresa a estas alturas, pero me encuentro en su lista a La Rueda del Tiempo, precisamente una de las series castigadas por el contrato que tiene Amazon con el Tolkien Estate, una producción que fue sacrificada para poder seguir financiando Los Anillos de Poder. Pues nada, volvamos a medios más mainstream como Vulture. Los 30 mejores shows para ver en cada plataforma de streaming, lista de este año también. Vaya, 0 Anillos de Poder, lo cual no me deja otra que ir a las listas de las mejores series del año en el que se estrenó la serie para ver si tenemos mejor suerte ahí. Pues bueno, en la lista de Rotten Tomatoes de las mejores 30 series del 2022, por fin entran Los Anillos de Poder, en el puesto 28, o en Empire, que figura en el puesto 17 de 20. Pero no sale en la de las mejores 20 series de ese año según la revista Rolling Stone, ni entre las mejores 15 según IndieWire, ni siquiera entre las menciones honorables, ni entre las 25 de RobertEbert.com, ni entre las 50 de The Guardian, ni en la lista del New York Times, ni de Variety. Entonces, ¿soy yo el loco aquí o de verdad está pasando algo? Y esto no se lo digo a mi audiencia habitual, sino a quienes insisten en que hateo por hatear. Y sé, porque a lo largo de estos 3 años me he cruzado con ellos, que existe gente que no se explica la polémica con la serie, que puede haber de malo en ella, con lo increíblemente maravillosa que es. Incluso hay quienes piensan que existe algún tipo de conspiración contra Los Anillos de Poder, absolutamente ciegos a sus muchos problemas, lo que me lleva al contenido de hoy, creado específicamente para demostrar que los que ponemos la serie a parir no estamos locos. Sí, he tratado muchos aspectos de la serie, desde personajes inútiles, rip-offs tan cutres como descarados de las películas de Jackson, hasta los peinados y otras cuestiones capilares, pero con la perspectiva que nos ofrece el tiempo, 3 años ya, con 2 temporadas sobre la mesa, debemos abordar de una vez el tema de los idiot plot de Los Anillos de Poder, quizá la forma más directa de percibir la problemática con la serie. Y en este vídeo me concentraré en algunos de los de la primera temporada, porque un vídeo no me alcanza para contarlos todos, pero no os preocupéis, que secuelas no faltarán. Uno de los idiot plots más notables es el que trascendió nada más empezar la segunda temporada, pero que afecta retroactivamente a toda la primera temporada.
Un idiot plot que, como veremos, está perlado de idiot subplots. Si recordáis bien, Galadriel se pasó océanos de tiempo persiguiendo al responsable de la muerte de su hermano, su némesis, Sauron. Ese era el planteamiento. Iba yendo a distintos lugares donde se supone que habría estado Sauron, siguiendo una marca que aparecía por aquí y por allá, una especie de logotipo con forma de E. ¿Cuál era el criterio para seleccionar los lugares donde buscar a Sauron? Pues no queda muy claro, quizá donde los rumores decían que se habían visto orcos, como se desprende del comentario de este elfo. Han pasado años desde que se vio al último orco. Pero en cualquier caso este símbolo era muy importante porque según Galadriel se lo habría marcado Sauron a su hermano y después se ve Sauron iba de aquí para allá dejándolo como pista, como si fuese la firma de un grafitero. Sí, según esta narración, el lumbreras de Sauron estaría por un lado ocultándose obsesivamente de sus enemigos hasta el punto de que la mayoría de comandantes elfos lo daban por desaparecido. ¿No es posible que los otros comandantes tengan razón y que nuestro enemigo ya no exista? Pero por otro estaría por alguna razón desconocida dejando su sello allá por donde pasaba. Y bueno, ante el fracaso de su empresa, Galadriel es obligada a dejarlo estar e invitada a marcharse a las tierras imperecederas, pero a punto de llegar decide que tiene que seguir buscando a Sauron y se tira al agua para volver a nado a tierra, y originando así un nuevo idiot subplot, produciéndose el encuentro absurdamente casual con Sauron, disfrazado de Halbrand, y Galadriel, ajena a su verdadera identidad, se pasea por media Arda con su némesis, a quien llevaba siglos persiguiendo. Al llegar juntos a Númenor, ella acude con Elendil a una biblioteca para investigar el sello de Sauron. ¿Cómo hace para sacar la información? Pues ella lo dibuja en un papel y Elendil se lo entrega al bibliotecario diciendo: estamos buscando toda la información que tengas de esto. Ya, claro. Entonces el bibliotecario, imagino, escanea el símbolo y un software de reconocimiento devuelve algunas entradas. ¿No te jode? El caso es que el bibliotecario vuelve con un fajo de documentos que ha encontrado, no sabemos cómo, usando como input el dibujo de Galadriel a mano alzada de un símbolo que nadie sabe qué es. Esto está escrito de puta madre, ¿verdad? Pero agarraos que vienen curvas. Entre los documentos hay un texto que es la narración de un espía humano encontrada en una mazmorra enemiga. Y adjunto hay un dibujo que hizo el espía para documentar la situación de la torre. ¿Qué torre? ¿Quién ha hablado de una torre? En fin, que el dibujo es jodidamente clavado al dibujo de Galadriel del sello de Sauron. Galadriel se gira y, sin ningún esfuerzo, asocia el dibujo a una parte concreta del mapa de la Tierra Media. Y bueno, aquí nos tenemos que tragar que un espía random dibujase un mapa de las Tierras del Sur, aka Mordor, usando la misma abstracción estilística que la marca de Sauron. Y no solo eso, sino que junto al mapa escribió en lengua negra un plan ideado para crear un reino propio donde el mar podría perdurar y prosperar en caso de derrota de Morgoth por su sucesor. ¿Y cuál es ese plan? Pues no lo pone. Este espía humano no solo habría creado el primer documento conocido escrito en lengua negra, siendo el segundo y último el mismísimo Anillo Único, sino que lo hizo en ese idioma que no conoce ni el tato fuera de Mordor, porque patatas. Es más, en los Anillos de Poder ni siquiera existía Mordor a estas alturas, y la obra de Tolkien sugiere fuertemente que esta lengua la creó Sauron cuando ya estaba instalado en Mordor y creó el Anillo Único. Que un humano espía en las Tierras del Sur conociese la lengua negra, una lengua artificial creada por Sauron para los servidores de Mordor antes de que existiera Mordor, ya es curioso, pero que además pudiese escribirla ya nos va acercando al terreno de lo excesivamente conveniente, pues se especula que esta lengua no tiene escritura, por lo que se suele recurrir a escritura élfica, como el Tengwar del Sindarin, con el que está grabado el Anillo Único. Así que tenemos a un espía que no sabemos por qué decide escribir en lengua negra, en vez de en una lengua más común, que Sauron tiene un plan para convertir las Tierras del Sur en su reino, pero no da más detalles. ¡Menudo espía! Luego tenemos que Galadriel encuentra sin mucho esfuerzo este documento en un lugar que no tiene nada que ver con las Tierras del Sur, a miles de millas, y constata que el dibujo de un mapa es exactamente igual al logotipo de Sauron que usó para seguir su pista por media Arda. Y luego tenemos que Sauron va dejando esta marca por todas partes por ahí, porque patatas. Y permitidme el inciso, es espectacular el acceso a la información relevante que tienen los personajes en la Tierra a medias de Amazon Prime, como si estuvieran conectados a Internet. Galadriel necesitaba información sobre un logo, se va a la biblioteca local, hace una búsqueda de imagen y en nada le entregan un fajo de documentos como si fuese Google. Y más adelante en Eregion requerirá información sobre la dinastía real de las Tierras del Sur y, por supuesto, allí también encuentran lo que necesita. ¿Por qué tendrían en Númenor la narración de un espía de las Tierras del Sur justo con el dibujo que buscaba Galadriel? ¿Por qué tendrían en Eregion documentos en unas catacumbas sobre las dinastías reales de las Tierras del Sur? Tendré que rebuscar en las catacumbas para encontrar más información. Es más, ¿por qué los elfos tendrían catacumbas? Pensadlo bien.
Bien, pues aquí llega uno de los más grandes idiot plots de lo que va de serie. Resulta que al principio de la segunda temporada se nos cuenta que en los albores de la Segunda Edad Sauron fue derrotado en Forodwaith y se pasó los siguientes siglos hecho chapapote en una cueva subterránea hasta que se convirtió en Halbrand. ¿A quién estuvo entonces persiguiendo Galadriel? ¿Quién iba dejando esta marca por todas partes? ¿Cuándo concibió Sauron su plan para convertir las tierras del sur en su reino mediante un gran proyecto de fontanería si se encontraba indispuesto en forma de líquido viscoso? Entonces descubrimos que Galadriel es más tonta de lo que creíamos, obsesionada durante siglos con dar caza a alguien que básicamente estuvo todo el rato fuera de juego y que literalmente no hizo nada en absoluto durante siglos, salvo intentar recomponerse después de la traición de Adar, cual universitario gestionando tremendo resacón tras un fin de semana de puro fiestón. Ahí va la hostia. Menuda cogorza. No vuelvo a mamar así otra vez. La historia sugiere que Adar se apropió del proyecto de Sauron para las Tierras del Sur, lo que me lleva a la empuñadura mágica, que tiene su propio idiot plot. Artefacto tan singular lo escondía Waldreg, el tabernero stripper, bajo el suelo de su granero en Tir Harad, y Theo lo encontró por casualidad al pisar una tabla que se movía. Genial. La movida con toda la trama de las Tierras del Sur es que Adar va en busca de la empuñadura porque, y leo en la wiki de los Anillos de Poder para que veáis que no me saco nada de la manga, contenía la clave de sus planes para convertir las Tierras del Sur en la patria de los orcos. Y este plan debería haberse concebido desde antes de la chapapotización de Sauron, según se deduce de lo que Waldreg le dice a Theo acerca de la empuñadura mágica. No es ninguna espada, es un poder creado para nuestros antepasados por el propio maestro. ¿Has oído hablar de él? ¿Te suena, Sauron? Como sigo leyendo en la wiki, la empuñadura era en realidad una llave que liberaba las aguas junto a la atalaya de Ostirith a través de túneles y canales excavados por los orcos y las conducía directamente al corazón de Orodruin. La erupción de Orodruin cubrió las tierras del sur de oscuridad y condujo a la creación de Mordor. O sea que la creación de Mordor no tuvo nada que ver con los cataclismos de la Guerra de la Cólera ni la injerencia de Morgoth, sino que se trataba de un proyecto de paisajismo con esteroides, en el que se combinaba terraformación con geoingeniería solar, que ríete tú de los chemtrails. Y os estaréis preguntando, con lo bonitas y verdes que estaban las tierras del sur, ¿qué sentido tenía convertirlas en un erial sumido en las tinieblas? Pues básicamente se trataba, en primer lugar, de hacerlas inhabitables para la población autóctona, destruyendo todas las infraestructuras civiles, obligando a la gente a marcharse o a ser exterminada, para luego, en segundo lugar, ser colonizada por unos extranjeros bastante sectarios que reclamaban el lugar porque les había sido prometido hacía miles de años. ¿Lo pillas? ¿Sí? ¿No? Me da igual. El tema es que estos orcos nos son presentados como muy sensibles a la luz solar, chamuscándose con humillo y todo con su mero contacto, y a Sauron le pareció más fácil la idea de terraformar la región que inventar la crema solar para orcos. Así pues, los planes que Adar usurpó a Sauron para terraformar las tierras del sur parecían depender de dos cosas fundamentalmente. A. La construcción de un sistema de canales que llevasen el agua desde Ostirith hasta el Orodruin, y B. La llave para poder activar el sistema, es decir, la empuñadura. Así que Adar se pone con sus orcos manos a la obra y cuando el sistema de túneles está concluido... El túnel está terminado, mi señor. Solo falta un elemento, la llave. ¿Y si nunca la encuentran? ¿En serio todo el plan dependía de una única llave mágica que tenían que andar buscando por todas partes? ¿Por qué todo ese esfuerzo de construir los túneles si encontrar la empuñadura era cualquier cosa menos un hecho garantizado? Pues por supuesto... Porque la fuerza del guión es todo. Porque la fuerza del guión es grande. Vale, pues resulta que en un momento dado de la historia, el inútil de Theo se va a buscar víveres para todos los pueblos de aquí al Orodruin que se habían refugiado en la atalaya de Ostirith y que de alguna forma no habían logrado reunir más de 5 patatas, y para ello se lleva a un colega y una carretilla. ¡Bravo, chaval! Bueno, esto estrictamente es más Theo jugando la pelota del idiota que un idiot plot en sí. Pero bueno, el caso es que Theo se ve abocado a usar la espada mágica delante de un orco para defenderse. Y bueno, es así como los orcos descubren quién tiene la empuñadura. Theo se la entrega a Arondir, quien parece muy consciente de que se trata de algo que no debe caer en manos del enemigo. Es una llave, creada por unas artes olvidadas del enemigo para esclavizar a tus antepasados. El enemigo sabe que tu hijo tiene lo que él necesita. Incluso intenta destruirla, pero dado que resulta imposible, decide esconderla en un sitio que solo él conozca para que ni los orcos ni nadie la encuentren. ¿Dónde vas a esconderla? Nadie debe saberlo, ni siquiera tú. ¿Y cuál es el lugar súper seguro y secreto que ha elegido Arondir?
Pues debajo de las losas del suelo del lugar donde, en su brillante plan para la batalla de las 5 casas, deciden autoasediarse. Este va a ser nuestro cobijo, nuestro punto de retirada. ¡Bravo, campeón! Hace falta ser imbécil. No se va a un lugar remoto a esconder la empuñadura. No se le ocurre, por ejemplo, arrojarla a las aguas del embalse donde no podría recuperarla ni él mismo. No, ¿qué va? La esconde justo a donde todo su plan defensivo dirige al enemigo. Y encima, a pesar de que su propia consigna de que nadie, ni siquiera su churri Bronwyn, debe saber dónde la va a esconder, lo hace tan torpemente que Theo le ve esconderla. Cuando Adar amenaza con matar a Bronwyn si Arondir no revela el paradero de la empuñadura, Theo se chiva, y la creación de Mordor ya es inevitable. Fijaos que, según este relato, Mordor existe porque Arondir no tuvo ningún cuidado para esconder la empuñadura. Y obviamente para Theo era más temible la muerte de su madre que lo que sea que estuviese en juego si la empuñadura cayese en manos de Adar. Por ello es perfectamente entendible que revelase el escondite de la empuñadura a Adar si con ello salvaba la vida de su madre. Pero al final el destino quiso que incluso la salvación de Bronwyn fuese un idiot plot en retrospectiva, dado que al apearse de la serie la actriz Nazanin Boniadi, que encarnaba a la lideresa de todos los pueblos de aquí a Orodruin, la producción decidió matarla mediante descarte narrativo. Su meteórico arco, que incluía una supervivencia in extremis en la cual su hijo sacrificaba el destino de las tierras del sur por salvar a su propia madre, se truncó en un anticlímax bochornoso al tener que ser muerta de todos modos porque resulta que las flechas que le hirieron estaban envenenadas. Hay una ponzoña en sus flechas que la carne humana no sabe olvidar. Venga, aceptemos que es mejor esto que tener que recastear a un segundo personaje después de la deserción de Joseph Mowle como Adar. Pero al final el resultado es que tan grande es la cagada de Arondir por no arrojar la empuñadura al embalse o no ser más discreto con su escondite, como narrativamente inútil el chivatazo de Theo, pues ni siquiera sirvió para salvar a su madre, como estaba inicialmente concebido. Pero todo esto está muy lejos de ser el idiot plot principal relacionado con la empuñadura. Para explicarlo tenemos que irnos un momento al asedio de Eregion en la segunda temporada, donde constatamos la facilidad que tienen Adar y sus orcos de manipular la orografía circundante a golpe de trabuquete. Con unas pocas pedradas certeras, desde una enorme distancia logran provocar un derrumbe que produce una represa que seca el río Glanduin, permitiendo el avance de las tropas. Esto me confirma que Adar en realidad era un talentoso diseñador de paisajes frustrado. Bueno, pues esto no solamente plantea una inconsistencia tremenda al no justificar adecuadamente por qué no volcó Adar toda esa potencia contra los muros pop-up de la ciudad, esos que no estaban en la primera temporada, en vez de pasarse preciosas horas intentando abrir un boquete con la arrasadora, sino que le hace a uno preguntarse por qué cojones, en vez de una llave mágica de fontanería de la que dependía todo, no usaron un simple trabuquete para derribar el muro de la presa en cuanto estuvieron montados los túneles. Ni magia ni leches en vinagre. Lo que la narrativa de los Anillos de Poder nos termina contando contra sus pretensiones es que la empuñadura en realidad no servía para nada, que no se pudiese haber solucionado con métodos más ordinarios, empleando si quieres simplemente el cartoon physics de la serie. Porque si te vas a pasar la verosimilitud de la física por el forro, pues lo haces con consistencia. Porque hemos visto de todo, gente sobreviviendo a nubes piroclásticas, a caídas por precipicios de cientos de metros, represas construidas con precisión a catapultazos, el sol saliendo por el poniente o por el norte. ¿Y me estás contando en serio que el antiguo y súper secreto plan de Sauron para terraformar las tierras del sur en Mordor dependía de abrir el murito de esta presa? ¿Y que solo podían hacerlo con un artefacto mágico que básicamente era una llave? Yes! Hell yeah! Hey, come on, baby! Come on! Yes! Come on! Pues bueno, esto es lo que pasa cuando se contratan guionistas sin talento y en el primer trabajo al que le dan luz verde en toda su vida, no solo se enfangan con un concepto coral que les viene enorme, sino que introducen elementos absolutamente innecesarios en la narrativa con propiedades especiales mal definidas. Porque Los Anillos de Poder no da cuenta con suficiente credibilidad de por qué la empuñadura era tan importante. Simplemente confían en que les sigas el rollo y no te fijes mucho en uno de los world buildings más bochornosamente deficientes e inconsistentes de la historia de la televisión. Es imposible que tengas el cerebro mínimamente desarrollado y no te hayas preguntado si no había otra forma de abrir la represa. Pero espera, que aún hubo una oportunidad más de haber parado la terraformación de Mordor si Galadriel, precisamente Galadriel, no hubiese vuelto a jugar la pelota del idiota. Atención, que esta es para mear y no echar gota. En la batalla de las 5 casas, Arondir le dice a Galadriel que Adar no puede escapar con el objeto que lleva. Ahí vemos a Adar huyendo con el paquete donde todos suponemos está la empuñadura.
Después de darle caza, Galadriel se hace con el paquete, que no sabe qué contiene, solo sabe que se trata de algo tan importante que Adar no debía escapar con ello. Quizá incluso, por la forma en la que Arondir se dirige a Galadriel, se entendería que el objeto es casi más importante, o al menos tan importante como el mismo Adar. Y sin embargo, Galadriel no siente la mínima curiosidad por su contenido. Simplemente limpia la hoja de su cuchillo en el envoltorio y se lo entrega a Arondir. No sé vosotros, pero para mí no tiene ninguna lógica que Galadriel no se hubiese interesado en lo más mínimo por el objeto, y la única explicación posible es que el guión necesitaba que Galadriel desarrollase un asombroso episodio casi patológico de falta de curiosidad transitoria para no ver de qué se trataba. Porque la fuerza del guión es todo. Recordemos que instantes antes había mantenido una tensa conversación con Adar, a quien casi ejecuta en un exabrupto de ira. Y durante ese interrogatorio, Galadriel toma el paquete con el que Adar no debía escapar. Y ni ahí, ni después cuando está hablando con Halbrand, ni más tarde cuando se lo entrega a Arondir, se preocupa por su contenido. ¿Por qué no le pregunta a Arondir de qué se trata? Es cuanto menos extraño, tan extraño que resulta forzado y hace parecer que en el éxito de la terraformación de Mordor tuvo mucho que ver la estupidez de Galadriel. Pero Arondir no se queda atrás. Resulta que él sabe que Theo tuvo un tiempo la empuñadura en secreto, sin decirle nada a nadie. Entonces Theo le confiesa a Arondir que le tentó el poder de la empuñadura. Cuando la tenía en las manos, me sentí poderoso. Y joder, qué asquito el rip-off que hacen aquí del anillo único. No solo nos tienen que contar que es indestructible, no tenemos la capacidad de destruirla. El anillo no puede ser destruido, sino que tienta hacia la oscuridad con su poder a quien hace uso de ella. Me sentí poderoso. ¡No me tientes, Frodo! No quiero ni tocarlo. Y bueno, tras semejante confesión de un chaval de 15 años, el lumbreras de Arondir le entrega el paquete y le dice: entrégala a Númenor para que la arrojen al mar en la travesía de vuelta. Joder, justo algo muy parecido a lo que os decía que tenía que haber hecho Arondir cuando tuvo la oportunidad. El caso es que la psicología y la intuición del elfo moreno brillan por su ausencia. Como padrastro de un adolescente lo haría fatal. Me imagino en un universo paralelo esta escena así. No es solo culpa lo que siento. Es el mono. ¿El mono? Cuando me la metía por la vena, me sentí a tope. Entonces líbrate de ella. De una vez por todas. ¿Cómo? Entrégala a Númenor para que la echen al retrete en la travesía de vuelta. Madre mía, ¿me la voy a meter todita? Hostia, creo que va siendo hora de cambiar de brazo. Bueno, el tema es que Theo por fin desenvuelve el paquete y, ¡oh mierda!, se trata de una pequeña hacha que debe pesar como un tercio de la empuñadura. Vamos, que el guión aquí funciona porque gran parte del elenco es idiota y ya está. Y para terminar, no puedo omitir el idiot plot más grave de la serie, porque en este fanfiction el destino de toda la Tierra Media se debe a un idiot plot expresado en la estúpida inoperancia de Galadriel. Vale, vamos a aceptar que aquí le den la vuelta al personaje y en vez de la astuta y suspicaz elfa de la obra de Tolkien, a quien le olía raro desde el principio el tal Anatar que apareció por Eregion un día, nos ponen a una bastante atontada e ingenua elfa que es la primera en caer en el engaño de Sauron. Lo que no tiene sentido narrativo y constituye tremendo idiot plot es que, una vez ella se cae del guindo y se da cuenta de que Halbrand es aquel a quien llevaba siglos persiguiendo, decide no delatarle. Y no tiene sentido porque lo que esta revelación supone es que ella tenía razón todo el tiempo y los demás estaban equivocados. Este es un tropo que seguro que a muchos os suena, sobre todo de películas de terror o thrillers, en los que habitualmente una mujer experimenta cosas raras o es acosada por un extraño, pero nadie la cree. Todo el mundo piensa que está loca, le dicen que se olvide, que está todo en su cabeza y la tratan con paternalismo. Exactamente igual que los elfos machirulos alrededor de Galadriel, con Gil-galad a la cabeza. Nuestros días de guerra han terminado. Empiezan nuestros días de paz. Seguido de Elrond. Todo ha terminado.
El mal ya no está. Y los demás. Han pasado años desde que se vio al último orco. ¿No es posible que los otros comandantes tengan razón y que nuestro enemigo ya no exista? ¿Cómo va a estar Sauron por ahí? Son imaginaciones tuyas, lo que pasa es que estás obsesionada. Y resulta que cuando tiene la oportunidad de callar las bocas de todos y soltar un "os lo dije", marcándose el zasca más épico de toda la Segunda Edad, el personaje cambia totalmente de carácter y se calla la boca. Algunos dicen que es por vergüenza y orgullo, por haberse estado codeando con Sauron sin saberlo, pero coño, que se supone que Sauron es así, embaucador e insidioso, y además no solo engaña a Galadriel, sino a Elrond y a Celebrimbor. Por ahí nadie podría reclamarle nada a ella. Es decir, Galadriel llevaba siglos persiguiendo a alguien que los demás daban por inexistente y tenía que aguantar las críticas y el escepticismo de todos. Llega incluso a discutir amargamente con su querido amigo Elrond, quien le hace mansplaining, e incluso su intuición es tan fuerte que llega a desobedecer al rey Gil-galad, pasa de ir a las tierras imperecederas y se arroja en medio del océano. Y cuando desvela a Sauron, no dice nada en absoluto, lo deja ir al objeto de su secular venganza, al sino que definió su vida durante siglos desde los albores de la Segunda Edad. Lo más importante, deja escapar la evidencia de que nunca estuvo loca y que eran los demás los que estaban equivocados. Y daros cuenta que nadie tiene por qué saber que Sauron estuvo hecho chapapote. Galadriel intuía que Sauron seguía siendo una amenaza y tenía razón. ¿No se dan cuenta los guionistas de que lo único que consiguen con esta actitud tan contradictoria con respecto a lo que nos habían presentado del personaje es sentenciar la estupidez como característica esencial de la personalidad de Galadriel? Y no solo eso, ¿no se dan cuenta de que lo que en realidad nos han contado es que es la estupidez de Galadriel la responsable de que Sauron se cuele en Eregion, instigue la creación del resto de anillos y sentencia así el destino de la Tierra Media? Después de lo dicho, ¿alguien quiere seguir discutiendo si hay conspiración en la ausencia de los anillos de poder en las listas de mejores shows de la década? Bueno, como estoy seguro de que todavía hay quien se aferrará a un clavo ardiendo, no me quedará más remedio que hacer una segunda parte de este vídeo, que iba a hacer igual de todos modos, no nos engañemos, con más idiot plots jugosos de los anillos de poder. Y hasta aquí llegamos hoy, déjame ese like si te ha gustado el contenido y no te olvides de suscribirte y activar notificaciones para recibir mi mandanga recién hecha, que es cuando más rica está. ¡Nos vemos pronto! ¡Chao!